Entonces, les decía, en el caso de la carta, es poco probable que ustedes lo usen. Pero sí son pequeñas posibilidades. De repente un familiar iba de repente un familiar vive en una zona con nula cobertura de internet. Entonces, la manera de comunicarse es por carta. Por eso que aún todavía existe la oficina de correos. Y dirás, pero ¿cómo va a existir oficina de correos en pleno siglo XXI? Bueno, todavía existe. Porque todavía, en este caso, hay zonas del país donde se usa la carta como medio de comunicación. Porque no hay cobertura total de internet en el país, por ejemplo. Y ni hablemos de otras zonas, de otros países pobres que tienen escasa conexión de internet, ¿no? A países africanos, países del Medio Oriente, ¿no? Que están en guerra civil, por ejemplo. El internet en esas zonas es casi nulo. Entonces, para comunicarse con el exterior o entre ellos mismos, pues envían cartas. Entonces, todavía la carta no muere como medio de comunicación totalmente. Es más, la oficina de correos ahora no solamente se usa para envío, ya no se usa para envío de cartas, más se usa para envío de encomiendas. O sea, enviar y recibir objetos de otros países. Para eso sí, pues, aún todavía esa función del correo todavía sigue vigente. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario aprender lo que es la carta? Sí, es totalmente necesario. Si en algún momento lo usarán, es probable que sí. Y si no, por lo menos saben un medio de comunicación más. ¿Ok? Y es muy sencillo. La finalidad solamente es enviar mensajes a otra persona en otro lugar. Lo usan cuando están realmente lejos. Entonces, de esa manera se establece una comunicación entre ambas por escrito, ¿no? Entonces, y se envía, en este caso, en un sobre, con, en este caso, el nombre y la dirección de esa persona al cual se le va a enviar, ¿ok? Parte de la carta en sí, para tener una idea, primero, lugar y fecha, ¿no? Que se coloca, en este caso, al lado, en el área izquierda superior de la hoja. Luego un vocativo en donde se saluda al destinatario. Y en este caso, el cuerpo de la carta, que es lo que vas a comentarle, ¿no? Siempre una pequeña introducción, ¿no? Para poder iniciar, en este caso, el texto. Finalmente, despedida y fin, ¿no? Algunos después, por ejemplo, este es el área de la despedida. Si ustedes los leen aquí, ¿no? Dice, bueno, amigo, nuevamente te agradezco que nos hayas recomendado el viaje y los lugares a donde debemos ir. Te compré un recuerdito que te llevaré a casa. Nos vemos muy pronto, tu amigo de siempre, ¿no? Entonces, esa es una despedida. Entonces, ¿está dentro del cuerpo? Sí, en general sí, ¿ok? Y finalmente la firma, ¿ok? En papel, pues tienes que colocar tu firma, ¿ok? Donde de una manera sabemos de quién es, en este caso, el que envía la carta. ¿Ok? Entonces, eso, o sea, no es una sesión larga para esta ocasión, pero sí es necesaria, ¿ok? Yo sé que hay muchos ya, pero bueno, profesor, en este caso, por qué vamos a aprender la carta si no la vamos a usar? Digo, no necesariamente, ustedes usan partes de la carta. Ustedes usan partes de la carta. Cuando envían un correo electrónico, por ejemplo. Y es más, de repente cuando se comuniquen con alguien donde no tenga cobertura de internet, va a ser totalmente necesario el uso de la carta. Entonces tienen que aprender por lo menos
por lo menos en aprender cómo se redacta y cómo se envía. Vamos a ver por aquí. Que a veces salen, no sé, acá. A ver. No, no me gusta mucho esto. Vamos a buscar otro. Bien, ok. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene al momento de escribir, ya de terminar haber escrito la carta en el interior? ¿Qué es lo que yo debo escribir en en el sobre? En el sobre lo que tú tienes que escribir, en este caso, viene a ser primero, en este caso, los datos del remitente, ¿ok? Los datos del remitente. ¿Ok? ¿Cuáles son esos datos del remitente? Nombre, dirección, ¿ok? En este caso, la idea es que lo escribas correctamente tus datos, sobre todo el de la dirección, porque a veces, suele pasar muchas veces, a ver, por favor, les pido nuevamente que no estén prendiendo sus cámaras, es que yo no lo autorizo, ¿ya? Entiendan de que yo sé que ustedes están en el mejor lugar que pueden dentro de sus casas para recibir clases, pero no están exentos al ruido ambiental, al ruido de que hacen los demás integrantes de la familia, o de repente está cerca a una calle, entonces ese es un ruido ambiental que se va a filtrar en la clase y nos va a interrumpir a todos. Entonces pido que no estén prendiendo el micro si es que yo no lo autorizo, ¿ok? Nuevamente, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte o les pida que prendan su micro, ahí recién lo prenden. Pero caso contrario, mantener los micros apagados para poder, en este caso, desarrollar la clase correctamente. Entonces les hablaba en este caso, de que ustedes tienen que escribir correctamente su dirección, ¿ya? ¿Y por qué es necesario escribir correctamente su dirección? Para que si por ahora la carta no llega a destino, les sea devuelta a ustedes. ¿Qué sucede? Muchas veces hay un error, o sea, puede ser que cuando uno escriba los datos del destinatario, encuentre, o de repente son calles que no están, o de repente nadie recibió la carta, o puede ser que de repente tenga datos incorrectos. Entonces, cuando sucede eso, lo que hace la oficina de correos es devolver la carta al remitente. Y para eso, lo que tienen que hacer es escribir correctamente su dirección para que pueda recibir la carta ese remitente y pueda hacer las correcciones necesarias si es que él escribió mal la dirección del destinatario. O en todo caso, reciba lo que intentó enviar y no llegó a tiempo. ¿Ok?
Muchas veces, ¿cuánto se puede demorar en llegar una carta? Bueno, una carta se puede demorar, dependiendo mucho de la oficina de correo del país o del lugar a donde estés enviando la carta. Ya puede ser días o puede ser semanas o hasta meses. Es que depende mucho de la eficiencia de la oficina de correos que recibe esa carta. ¿Ok? Entonces, ese es un tiempo muy variable. Normalmente, de lo que yo recuerdo de las cartas que he enviado, llegan como a la semana, semana y media. En algunos casos, 2 semanas. Eso es porque hubo un retraso. Pero es lo máximo que de repente uno puede recibir, uno puede eh, tener idea de que efectivamente llegó tu carta. No es un promedio por lo general. ¿Ok? Entonces, siempre que cuando en este caso uno quiera enviar una carta, procuren siempre escribir la dirección correctamente. Cuando llegas a la oficina de correos, tú puedes ver en este caso el código postal, ¿no? Porque siempre hay problemas para poder, en ese caso, enviar las cartas, porque a veces no sabemos el código postal. Entonces, si es en el caso de Lima, o en el caso de si estás enviando la carta a algún departamento del país, en la oficina de correos tiene en ese caso el listado de los códigos postales, ¿no? Si es una dirección ya en el extranjero, en todo caso, la persona el destinatario, o sea, el que recibe la carta, es aquel que debe darte toda la dirección, incluido su código postal, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿ok? Para que en ese caso la oficina que reciba, pues envíe en ese caso la dirección. Pues si en ese caso la carta es para Perú o lo envías a algún departamento de Perú, tienes, o sea, en la oficina de correos hay un listado de código postal y puedes escribir el código postal que corresponde. ¿Qué sucede ahora en este caso? ¿Cuál es el otro dato importante que debe ir en la cara principal del sobre? Pues en este caso el destinatario. Y ese, si te das cuenta, no es arbitrario. No es arbitrario que en este caso los datos del destinatario sean más grandes que el remitente. Si te das cuenta, el tamaño del destinatario es al centro y es más grande que el tamaño del remitente. ¿Por qué se da ese tipo de casos? Es para resaltar a dónde quiero mandar mi carta. Mi carta tiene que ir, o sea, el nombre del destinatario tiene que ser mayor, porque es para resaltar que a estas direcciones a las que quiero enviar la carta. ¿Ok? Entonces, en el centro y con letra más grande, tienes que escribir el nombre de la persona que va a recibir la carta, la dirección y en ese caso, si tiene el código postal, su código postal, ¿no? Y en este caso tiene que ser escritos de manera legible para que el cartero o la oficina de correos, en este caso, pueda dejar la carta en la dirección adecuada, ¿no? En la dirección indicada. ¿Ok? Más o menos, como te digo, siempre la carta ha sido un medio muy importante de comunicación a distancia. Estamos hablando de que ha sido de siglos, ¿ok? Y en este caso llegó ya su importancia bajó con la irrupción del Internet. Internet ha hecho que en este caso ya la comunicación a distancia sea desarrollada en otras plataformas que ya nosotros conocemos, ¿no? Inicialmente comenzó como correo electrónico, o sea, más o menos a finales del siglo pasado, cuando llegó Internet y en este caso se empezó a popularizar los correos electrónicos
los mensajes, en este caso, ya de cartas simplemente iban a, en este caso, a los correos electrónicos. Si es que no me equivoco, ya el correo electrónico tenía la opción de mandar imágenes. Pocas, pero se mandaban. O sea, podías enviar, no solamente enviar en este caso el texto, sino que podías enviar fotos. Pero recuerdo que si es que la memoria no me falla, eran pocas fotos que podías enviar, pero sí había esa posibilidad. Obviamente al inicio las memorias de los correos electrónicos eran muy pequeñas. Tan es así que, por ejemplo, tenías tú que eliminar correos electrónicos para que pudieras recibir más correos electrónicos. Ahora, la capacidad de los correos es gigantesca. E incluso, ¿no? O sea, yo tengo correos en Google, en Gmail, por ejemplo, y ya a veces hasta me olvido de eliminar porque en este caso es la capacidad de ese correo es inmenso. Bueno, sí creo que tengo como más de 500 mensajes sin leer, porque son mensajes más de empresas, entonces, no lo leo. Pero, por ejemplo, la capacidad es inmensa. Antes, por ejemplo, cuando empezó el boom del correo electrónico, por ejemplo, uno de los más antiguos y hasta hace poquito todavía que sobrevivía era Hotmail, por ejemplo. Habían otras empresas como Yahoo en su momento, ¿no? Mixmail, me acuerdo. Y así, y otras empresas que en ese caso eran solamente páginas de correo electrónico. Y ya posteriormente, en ese caso, incluso ya con la irrupción, ya luego, con la aparición de otras redes sociales, llamémosle Facebook, Twitter en su momento, Instagram, ¿no? Eh, WhatsApp, más que todo WhatsApp y Telegram, que son las apps de mensaje instantáneo, ¿no? Más populares, ya hicieron que prácticamente comunicarse a través de correo electrónico ya sea ya prácticamente cada uno. O sea, si tienes correo electrónico es para mensajes importantes, o sea, mensajes de empresas, mensajes de, ¿no? Pero ya no te sirve ya el correo electrónico como un aplicativo de mensaje familiar, por ejemplo. Tú, para hablar con tu tía de Estados Unidos, no le escribes en correo electrónico, sino le escribes por WhatsApp. Entonces ya el correo electrónico dejó de ser una plataforma de comunicación instantánea, de comunicación familiar, para en ese caso eso ya pasa a manos de redes sociales o en todo caso de apps de mensajería instantánea, que eso es un mundo real, ¿no? WhatsApp, Telegram, se llaman mensajería instantánea. Incluso ya están incorporando las opciones de videollamada, ¿no? O videoconferencia. Entonces ya prácticamente se han posicionado del monopolio, se puede decir, de la comunicación familiar, ¿no? Entonces eso es un avance progresivo que han tenido, en este caso, la tecnología. Pero, a pesar de ello, la carta todavía tiene relevancia, todavía sirve. Entonces, ves oficinas de correo, no es tan tirado de los pelos señalar que exista una oficina de correos en un siglo donde ya la comunicación se da por otro tipo de aplicativos. Y es una comunicación en tiempo real. O sea, tú escribes un mensaje y la otra persona lo recibe al segundo. Ni segundo, milésima de segundo. Es en el momento. Entonces, son otros niveles ya de comunicación. ¿Ok? Entonces, al final, ¿es necesario usar la carta? Sí. De todas maneras, siempre nos va a servir. Porque todavía, en este caso, las estructuras digitales no están totalmente construidas en el país. Y en otros países
tampoco, pues, tenemos, pues, de alguna manera todavía, en este caso, hay sistemas que todavía no están totalmente diseñados. Entonces, para esos sistemas, sí es importante, en ese caso todavía, el uso de cartas. Y lo seguirá haciendo hasta que en este caso no se cubran esas brechas. ¿Okay? Todavía hay una brecha muy grande entre, en este caso, ciudades desarrolladas y entre ciudades por desarrollo, en vías de desarrollo. ¿Ok? Y eso se ve, en este caso, en su comunicación familiar. ¿Ok? Y mientras eso surja, todavía seguiremos viendo oficinas de correo en actividad. Ok, chicos, eso es todo por el momento. Al terminar la jornada, les mando la lectura de la semana y he podido encontrar una muy buena lectura. Es en este caso las caricaturas de Mafalda. ¿Ya? Les voy a explicar ya posteriormente las páginas que ustedes tienen que leer. Ok, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profesor.